como corresponde en toda institución jerárquica, yo creo que tienen que hablar primero los más viejos, los mayores, perdón, doctor. Lo de viejo lo conversamos ahora afuera, doctor Montes, ¿oyó? Muy bien, bueno, no, complacidísimo de estar sentado con estos colegas tan maravillosos. Extraordinaria ha sido la sesión de la mañana. De verdad creo que se apuntó un éxito, mi coronel, usted trayendo a estos doctores, a estos colegas. Creo que nos va a dar para dialogar, para hablar bastante. Ahí estoy seguro que dentro del público hay muchas inquietudes respecto de esta cirugía, si es que la podemos llamar así, o estas novedosas tecnologías endovenosas, y creo que le vamos a sacar el mayor de los provechos a cada uno de los participantes, y espero que podamos controvertir un poquito entre todos para hacerlo más ameno, porque como se llegó la hora del almuerzo, deben tener hambre, nosotros queremos que no se van a dormir antes. ¿De acuerdo, Mauricio? ¿Le parece? Entonces, ahora sí, primero ya fue la edad, ahora toca la belleza. Gracias. Muy amable. Lo que es bien interesante después de estas conferencias es ver el panorama que se abre para el tratamiento de todas estas patologías. Claro está que hoy estamos mezclando dos cosas que son, aunque son territorios muy cercanos, son cosas bien diferentes. Uno es el tratamiento de la patología varicosa y otro, obviamente, bien diferente, es el tratamiento de la trombosis venosa y todas las técnicas nuevas que nos mostró el doctor Montero. Vamos a empezar con la parte que a nosotros más nos interesa en este momento, que es la parte de la patología varicosa. Las nuevas técnicas de tratamiento endovascular, de ablación, bien sea química, térmica, para el manejo de las varices. Y hay cosas que obviamente a todos nos han inquietado. ¿Cuál es la mejor de todas? ¿Es mejor el láser? ¿Es mejor radiofrecuencia? La espuma, ¿qué papel juega en todo esto? Yo creo que las tres técnicas son buenas, las tres técnicas debemos aprenderlas a manejar y cada cual escogerá la suya de acuerdo a sus recursos, a sus posibilidades y a la experiencia personal. Cuando comparamos los resultados que tenemos unos y otros, encontramos que finalmente los resultados terminan siendo todos buenos. Nuestra experiencia, realmente cerca de 1.400 pacientes intervenidos y tenemos que decir, el resultado es muy bueno, pero en las otras técnicas también es igualmente satisfactorio. Nos quedan inquietudes todavía respecto a qué debemos hacer en cada paciente. Tenemos una inquietud grande, es sobre si la crosectomía debe hacerse o cuándo debe hacerse. Entonces yo quisiera hacerles una pregunta a todos los expertos al respecto. ¿Cuándo debe hacerse crosectomía y cuáles son las indicaciones para hacerlas, doctor Javier? Bueno, primero, una cosa es la oclusión del eje de la safena larga y otra cosa es la recidiva varicosa. Estadísticamente todo el mundo habla de la oclusión de la safena larga, pero no habla de si existen más varices secundarias después del proceso de oclusión. Nosotros creemos que, si bien hemos entendido que la derivación del flujo de la pared puede ser una de las causas que haga una reproducción, una neogénesis de la variz, cuando nos encontramos unas colaterales que llegan directamente al callado de la safena, ahí directamente hacemos crosectomía, solo en estos casos, aproximadamente un 10-12% de todos los casos que intervenimos, nada más. Quisiera agregar otro elemento, el tamaño, el diámetro de la safena proximal, bien sea tomándola en la unión safeno-femoral o un poquito más abajo, ¿tiene alguna importancia para tomar la decisión? Hombre, nosotros hablamos de que no, pero si yo me encuentro
una safena en su terminación de 14 milímetros, yo prefiero hacer una pequeña crosectomía que me deja más tranquilo. Soy bastante conservador en este sentido, y a donde otros no hacen nada, yo con 14 centímetros, por ejemplo, que sí que las hay, hago una crosectomía. Un detalle bobo, pero puede tener importancia. ¿Esa medida la toma usted con el paciente en qué posición? ¿De pie o con el paciente ya Tumbado, por supuesto. ya tumbado? Al estar de pie cambia totalmente. O sea, la valoración del enfermo varicoso hay que hacerle, explorarlo de pie porque explora uno dinámicamente, pero valorarlo tumbado porque realmente es el tamaño de los vasos, sobre todo cara a las técnicas. Okay. Doctor Montero, quisiera oír su concepto al respecto. A nosotros la calladectomía nos preocupa un poco por la neovascularización que puede generar el procedimiento, ¿verdad? Tal vez en un inicio agudamente queda muy bien, pero si uno evoluciona a sus pacientes a 6, 8 años, luego empiezan a hacer todo un montón de racimos ahí alrededor de la incisión quirúrgica que uno le hizo. Entonces, hasta donde sea posible, tratamos de no hacerlo. Tratamos de ser muy conservadores, y si después hay que hacerle ecofoam a alguna de las ramas principales que llegan directo al callado, si están insuficientes, pues lo hacemos en una segunda intervención. Independiente del tamaño de la safena. Independiente del tamaño de la safena. ¿Qué han observado ustedes en los safenas o en los callados de gran tamaño ecográficamente en el control postoperatorio? ¿Se les forman coágulos? ¿Se les forman trombos? Lo que tratamos de hacer a veces es hacer una mezcla, hacemos foam con láser, cuando buscamos callados, o sea, diámetros muy grandes, para generar un vasospasmo fuerte y además hacer una ablación secundaria. Y lo que en general hemos encontrado es una ablación adecuada, y siguiéndolos, a veces hay una recanalización de esos primeros centímetros, que después eventualmente les podemos poner también en seguimiento un poquito de ecofoam también. Usted es el presidente. No. Bueno, pues en nuestra experiencia, lo que ha comentado antes, influye el tamaño. En dilataciones aneurismáticas de las safenas siempre hacemos crosectomía, pero somos conservador. Por ejemplo, la vena epigástrica ya sistemáticamente nunca la cerramos. Seguimos cerrando, haciendo crosectomía de las genitales, de las pudendas. Y por otra parte, también hacemos crosectomía cuando hay safenas dobles, en el cual el láser pues habría que reconducirlo para la posterior desarrollo de las mismas. Si hay una safena anterior, en esos también lo hacemos, pasamos el catéter por las dos ramas y hacemos crosectomía desde arriba. En vez de hacerlo desde abajo en estos casos, pasamos el láser desde arriba. Ya que, perfecto. Con permiso, doctor Montes, muy amable. Yo es una simple notación como para ponerle un poquitico de color a las cosas. Hablamos de crosectomía, hablamos de ligadura de la vena safena. Cuando hablamos de ellas tenemos que hacer una incisión, que hoy está de moda echarle la culpa a la angiogénesis, vamos a llamarla así, de la desembocadura de la vena safena, de la vena femoral. Todo se lo atribuimos ahí. Se habla de que para que no haya reproducción deba hacerse una gran incisión, deba inclusive ponerse un parche, como lo mencionamos, deba voltearse la vena safena, ir contra la femoral y mirar. Yo creo que hay una cosa que desde 1780, 1810 se habló, que es la angiogénesis, neogénesis que llaman ustedes, pero dentro de la angiogénesis hay arteriogénesis, linfangiogénesis, y hay un término que sí creo que puede ser interesante, que se llama fleboneogénesis, hablando específicamente de la génesis de las venas. Por ahí por el 2000, 2002, 2003, se hicieron los trabajos de la angio o fleboneogénesis, se atribuye todo a la desembocadura. Esto hoy en día está totalmente demostrado que no es así. La angiogénesis o la fleboneogénesis es una reacción que tiene el organismo donde sea, donde haya una sección de un vaso,
donde hagamos extracción de un vaso, donde liguemos una arteria, si es que estamos hablando de arterias, por ejemplo, aparecen vasos por los lados. Entonces, la neogénesis de que hablamos y el miedo que le tenemos a la reproducción tiene que existir de todas maneras. Y va a haberla, no solamente a nivel inguinal, sino a nivel tercio medio de pierna, a nivel maleolar. Yo no sé, quisiera preguntarles a mis colegas acá si ustedes no han visto flevoneogénesis a nivel de maléolo interno. Me gustaría, y con perdón, le hago la primera pregunta yo al doctor. Sí, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo. Y esto para mí puede tener relación con las célebres células madre, sobre todo con el hematoma que puede quedar a nivel local, porque en el hematoma hay células madre que... El problema es, yo creo, otro, muchas veces. Yo estoy de acuerdo que mejor no tocarlo, por todo, por la derivación, por... Ahora, cuando yo tengo un síndrome pélvico con una pudenda interna insuficiente que viene de la vulva, ¿qué hacer ahí? La safena puede que no se me permeabilice. Incluso si se me forma un coágulo, le vacío, como cuando empleamos espuma. ¿Pero qué hacemos? ¿La recidiva es recidiva o no recidiva? Yo les diría a los de la mesa, ¿cuántas varices pélvicas a nivel de la fosa se han encontrado que puede hacer dudar si hacer cosectomía o no? Yo quisiera seguir preguntándole a mis colegas si han visto flevoneogénesis a nivel maleolar, pero posterior a qué, posterior a una cirugía, posterior a cualquier tratamiento, con láser, con lo que sea. De todas maneras, estás lesionando un vaso. No, sí, sin duda. La flevoneogénesis, de los últimos estudios, como decía usted, pues se ha llegado a determinar que tienen relación a los aumentos tisulares del Vascular Endothelial Growth Factor. Y este VEGF, lamentablemente, tiene muchas vías metabólicas intracelulares que lo generan. Entonces, cualquier proceso inflamatorio, incluso hasta un trauma contuso, puede generar una neogénesis. Entonces, sí, nosotros la hemos visto. Y creo que por lo menos al día de hoy no tenemos un armamento farmacológico o de inmunomodulación bioquímica que pueda ayudarnos a disminuir. No sé si alguien lo conoce. Es que el mito es es que quitemos un poquitico el mito de que es cuando hacemos ligadura o cuando trabajamos sobre callado. No, cuando trabajamos en cualquier sitio, es lo que pensamos. ¿Usted cree o no lo cree en eso, mi doctor? Sí, yo pienso lo mismo que estaba comentando. Y evidentemente salen a través de perforantes, no solo a nivel de la ingle, sino en el muslo, en la pierna y en el maleolo, pero eso es evidente. Perfecto. Doctor Montes, discúlpeme que le hubiera quitado el micrófono. No. Ni más faltaba. Obviamente, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta para el panel, por favor, nos lo hace saber para proceder. Bueno, entonces el callado de la safena definitivamente sigue siendo motivo de controversia. El otro tema importante es sobre el tronco de la safena y sus ramas. Sabemos que la ablación endoluminal con láser, con radiofrecuencia, con espuma, son todas técnicas muy efectivas para tratar la safena. Y en la inmensa mayoría de los pacientes ese objetivo es se obtiene muy fácilmente y rápidamente. ¿Qué hacer con las colaterales? La técnica original, como fue descrita hace casi 10 años, era la ablación exclusivamente del tronco safeno, pero no tocaban inicialmente las colaterales, asumiendo que al reducir la presión y el flujo sanguíneo en la safena, las colaterales se iban a reducir y se iban a desaparecer al cabo de un tiempo. Eso no es verdad. Yo creo que todos nosotros hemos visto que la sola ablación de la safena no elimina automáticamente las colaterales. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer con las colaterales? ¿Cómo las debemos manejar? ¿Debe hacerse en un solo tiempo quirúrgico todo, eliminando o haciendo ablación del tronco safeno y de las colaterales, o hacerlo en varios tiempos? ¿Con qué técnica, doctor Javier? Nosotros empezamos
cuando empezamos con láser, después con radiofrecuencia, a utilizar la técnica de Müller complementaria. La técnica de Müller en nuestras manos dejaba algo de marca y era a veces agresiva, o sea, producía un desconfort posoperatorio. Empezamos a hacer tratamiento de espuma complementaria, pero al día siguiente de la... ¿Qué pasaba con ello? Primero, que al ocluir el eje de la safena, muchos de los vasos, incluso de tipo medio, incluso desaparecían porque el reflujo por la hipertensión venosa se normalizaba. Y eso es lo que hacíamos o estamos haciendo todavía. Al día siguiente empezar a hacer escleroterapia con foam para tratamiento de las colaterales. Pero ahí, a favor del vapor, tengo que decir que es una de las cosas importantes que yo he visto en esa técnica, que ponemos palomillas para después con ellas inyectar vapor, con lo cual obtenemos una resolución completa también en el mismo acto quirúrgico, con poco dolor. Tenemos unos 30 casos, 20 casos, o sea que no podemos sacar todavía juicio para nada. Bueno, nosotros no tenemos todavía la tecnología con vapor, pero sí nos aseguramos preoperatoriamente que no haya insuficiencia de vasos pélvicos. Eso es una de las cosas que sí tratamos de ser muy rigurosos con eso, puesto que son esas ramas las que muchas veces se terminan conectando y generando algún grado de insuficiencia. Entonces, descartada la insuficiencia pélvica, hacemos el láser, inicialmente lo dejamos ahí y en una progresión, o sea, en una cita consecutiva empezamos a hacer foam en caso de que quede alguna cosa que nos parezca que se pueda generar o que por Doppler tenga insuficiencia importante en un examen de pie. Sí, nosotros, como hemos comentado, lo que hacemos es láser, siguiendo la técnica de Müller, y después, al mes siguiente, si queda algo, que no suele quedar prácticamente nada, se completa con espuma. Los resultados son bastante buenos. Ahora me apodero del micrófono, yo un segundito para hacer la pregunta a ustedes. Y a ver si me quieren contestar sí o no. ¿Usted hace foam? ¿Espuma? ¿Usted, mi doctor? ¿Usted? Sí. Ok. Ahora va otra pregunta. Cuando hacen láser, es la otra que hacemos, las colaterales que preguntaba el doctor Montes, ¿le hacen foam? ¿Usted también? En alguno. ¿Usted? Sí, pero con las salvedades que he comentado. Ok. ¿Ninguno de ustedes ha intentado sellar, llamémoslo así, o hacer foam en la safena mayor, en la vena safena principal, y darse cuenta que esas colaterales que las dejan para un segundo tiempo, se va con el primer tiempo? Vamos a ver. Yo, como he dicho antes, soy muy conservador. Si yo tuviera un clip de Van Cleef que me cerrara el callado de la safena, entonces estoy de acuerdo con usted, porque para mí uno de los futuros más importantes es el foam, que está cambiando totalmente. Pero ciérreme usted el callado, y si me cierra usted el callado, no estoy dispuesto a tratar la safena con foam. ¿A ustedes les parece si le damos un poquitico de facilidad al público que está, a los doctores que están aquí, para que le hagamos esa pregunta que usted me la está haciendo a mí, que no quiero contestarla? ¿Hay alguien ahí que haga foam, que diga se le cierra la safena o no se le cierra? ¿Quién quiere levantar la mano para no darle los nombres? Pero de primeras no, porque usted está aquí, tiene toda, demos la oportunidad al público que está allá, dije. Entonces, ¿quién trabaja? ¿Alejandro trabaja? Dele. Hay una premisa que se estaba hablando, esta la vimos en Brasil, que estábamos los dos, Javier, en Sao Paulo, cuando empezaron a hablar de los avances del 780, 980, 880, llegaron al 1100, al 2000, ya vamos en 1500. Y se para uno y pregunta, bueno, ¿y a dónde va a parar el láser? La respuesta es muy sencilla, en el foam. Quiero hacerle otra pregunta, Jorge Hernando. Perdón que
traiga a la familia a colación, pero ¿qué hacemos? Tú sé que trabajamos separadamente los dos, entonces, habla. De pronto la voy a, si me permite, voy a dirigirse al doctor Leal con otra pregunta. El miedo, en este caso, para el tema de la oclusión o separación de los sistemas profundo con superficial, con balón, con oclusión externa, con oclusión interna, con lo que sea, ¿es basado en miedo a la embolía? En emigración al pulmón y en la fibrosis que se produce. Estoy de acuerdo. Vamos a ver, uno cuando hace una técnica tiene que hacerla convencida. De la misma forma que yo presentaba aquí antes que todo técnica de láser la hacía con crusectomía, hasta que me comprendí que la derivación y otra serie de cosas hablaban de que podía no hacerla. El FOAM es algo que creo que puede ser incluso el futuro, pero la emigración del FOAM pulmonar diluido, no ya el accidente cerebrovascular, no, en eso estoy de acuerdo que es marear la perdiz, pero esa emigración al pulmón sí me preocupa, no para ahora sino para después, porque no se ha hecho trabajo. La irritación, en cambio, si usted lo filtra, lo frena y no pone tal gran cantidad de FOAM, la llegada al pulmón es menor y por otro lado es más fraccionado. Ya sé que además actúa sobre el endotelio enfermo, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor al año que viene vengo y presento tratamiento con FOAM. Pero Santo Tomás, mientras yo no lo tenga claro, yo no pongo espuma en un paciente que no esté cerrado el callado de la safena. Pero hay otro tema, y ya entrego el micrófono, qué pena, es con oclusión de unión safenofemoral, Sí. obviando la existencia de que existe otra segunda gran perforante que es una jonteriana o cualquiera otra de las perforantes descritas, Sí. hay migración de espuma, se ve migración de espuma y se ve migración inclusive carotidia con o sin foramen. Vamos, toda técnica tiene su riesgo y de hecho que la literatura se encarga de sacar todos los defectos de la técnica bien claros, porque ha sido un cambio en la mentalidad, sobre todo de nosotros los cirujanos. Estoy de acuerdo en lo que está diciendo, pero la emigración que existe por las perforantes, haciendo las técnicas de elevación, etcétera, etcétera, es mucho menor y mucho más lento. Es así. Es que yo no, una perforante que muchas veces es la derivación del flujo, yo ahí todavía no lo empleo. Me gusta trabajar. El año que viene continuamos. Bueno, yo quiero hacer una observación sobre la espuma y sobre los resultados de la espuma. La espuma indudablemente es un agente agresor del endotelio sano y del enfermo, pero es un agente agresor del endotelio. Y donde quiera que la espuma toque el endotelio, potencialmente puede desencadenar un proceso inflamatorio, trombosis o fibrosis, que es lo que terapéuticamente queremos. Nosotros hemos hecho espuma en algunos casos y somos muy estrictos en el seguimiento ecográfico de estos pacientes. Aún habiendo hecho ligadura del callado y haciendo el protocolo de espuma como está descrito, encontramos que un porcentaje muy significativo, lo que pasa es que nuestro número de pacientes no es tampoco muy alto, pero en un porcentaje que es cercano al 50% de los pacientes a los que les hemos hecho el procedimiento de espuma tienen trombosis venosa profunda. Lo que pasa es que clínicamente no siempre es significativa, pero quienes hacemos estudios ecográficos serios, con seguimiento de todos los pacientes, todos sabemos que eso ocurre.
las trombosis de los plejos gemelares, las trombosis de los plejos musculares, las trombosis de las peroneras, en estas técnicas con espumas, porque la espuma es un elemento que no podemos manejar. Él se maneja para donde él quiere, y así hagamos técnicas de elevación, de compresión, él se desplaza a sitios donde no podemos prever que llegue. Esa es una de las observaciones tal vez que yo les quisiera enfatizar. Si vamos a hacer espuma, seamos estrictos en el seguimiento ecográfico, no solamente clínico de esos pacientes. El 50% yo creo que amerita una revisión de la técnica, porque es una cifra dramáticamente elevada. Exactamente, elevadísima, y por eso es que lo quiero hacer énfasis en eso. Lo que pasa es que clínicamente eso no tiene siempre repercusión, y por eso es que, creo yo, a mucha gente la técnica de espuma la toma tan olímpicamente, porque no siempre tiene una consecuencia clínica evidente. Pero lo que es peor, hemos encontrado en pacientes que han sido sometidos previamente a espuma que la insuficiencia profunda es muy frecuente. Encontramos insuficiencias de la poplitea, insuficiencias femoropopliteas, insuficiencias de las piernas, de las venas de las piernas, de las tibiales, de las peroneras. Eso, creemos, es simplemente el resultado. Que es relacionado con la trombosis que pasa clínicamente desapercibida y secundariamente produce insuficiencia. Presentarle al doctor Montes porque creo que amerita una revisión lo que está diciendo, total. Bueno, no, eso no. Todos lo sabemos. Discúlpame, yo quiero leer aquí. Un segundo. Es que voy a decir una cosa que yo creo, sí, y además internacionalmente está totalmente admitido, pero hay una cosa que yo también quiero reflejar. El ecodoppler es un arma que depende de quién lo haga, da unos resultados u otros. Sabemos todos que para ver el pequeño vaso no se ve del todo bien, sobre todo si no hay experiencia, y eso puede enturbiar todo este problema del que están hablando. Para eso había que hacer un estudio flebográfico de calidad, que ahí sí podemos ver todos los ejes que sí es cierto se pueden encontrar a veces previamente afectados, pero que no hay evidencia. Bueno, yo creo que vale la pena que revisemos porque entonces estamos hablando dos idiomas diferentes. Cuando uno se sienta a hablar y hablar de espuma o hablar de láser, pues la justificación la tiene. Yo no hablo de mi experiencia personal porque no se justificaría hablar en un auditorio. Hablo de las publicaciones que hay. Y como yo me conozco las situaciones siempre, sin embargo, quise traer, tengo diapositivas, pero no se justifica, está en un papel, 980 estudios revisados y presentados en el British Journal de Cirugía 2007-2008. Y traigo este papelito de los estudios, todos en inglés, ningún estudio fue Chibcha. Chibcha somos los indígenas colombianos que empezamos a crear aquí sociedades en América, en Colombia. Entonces, eso me refiero con Chibcha para ustedes. Lástima, no pudiera tener una diapositiva, pero quise traerlo. Tromboembolismo venoso, embolismo pulmonar. 977 pacientes, serie de casos, estudios en idioma inglés. A la izquierda, Alejo, a ver que yo no veo bien con los anteojos. 0. Entonces yo pienso, Mauricio, con muchísimo respeto, que revisemos las técnicas, qué estamos haciendo, cuánto le estamos poniendo, porque si el 50% de los pacientes hacen trombosis venosa profunda, nosotros lo estamos haciendo desde el 2002, yo ya lo había abandonado, absolutamente seguro. Yo no voy a ser un causante de trombosis y tromboembolismo a todos mis pacientes. Imagine, de 50 o 5.000 pacientes que llevamos, tener 2.500 con trombosis venosa profunda, cambio de profesión. Sí. No me estoy refiriendo a las trombosis masivas, sino a trombos que se presentan oclusivos en vasos menores o trombos no oclusivos en vasos mayores, que son los que condicionan la insuficiencia valvular secundaria cuando se resuelve.
Pero esa es la observación que nosotros tenemos. Nosotros hemos querido... observación mundial, esa es la tuya. Ok, no. Mundial, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que nos... Por eso estamos refiriéndonos aquí a la experiencia de cada uno de los participantes del panel. Es simplemente para llamar la atención. Yo no estoy en contra de la espuma como un concepto, como un elemento que puede ser útil en unos casos. Lo que quiero resaltar es que seamos prudentes y controlemos, vigilemos estos pacientes para no tener pues resultados inadecuados. Bueno. Realmente no sé cómo tomar con exactitud la pregunta para ustedes de este modo. Nos centramos desde hace muchísimo tiempo en el concepto de reflujo en el sistema venoso superficial. Manejamos todas las técnicas con base en ese concepto. El eje primordial al cual le hemos dado siempre la importancia extrema ha sido el eje largo de la safena magna, la safena mayor. Puede ser que me equivoque. Revisé, leí y oí un concepto de un suizo que hablaba que la dilatación de la safena tenía o encerraba un concepto de sifón, por el cual ella dilataba y se nos presentaba anómala. Mi pregunta, si cambiamos el escenario y le damos la prioridad o la mayor importancia a eliminar las varicosidades, haciendo caso ajeno del eje magno, ¿qué nos podría resultar? Esa es mi pregunta. Eso es el concepto que ha defendido y aquí en Colombia el doctor Norman Pisano, ¿no es cierto? Que es la conservación de la safena hasta hace un año. Sí. O sea, es la preservación de la safena haciendo solamente varicectomía con preservación de la safena con o sin ligadura del callado. Sin crosectomía. Sin crosectomía, sin extracción, sin obliteración abdominal, bajo cualquier fenómeno físico o químico. Sí. Y siendo muy estricto en la resección de la plana, de la varicectomía. En la flebectomía. Como tal, eso es simplemente mi pregunta. Vamos a ver. Yo creo que esos trabajos son más de Franceschi. Y Franceschi se basa en los trabajos del italiano de Bassi, que tiene un libro excelente sobre hemodinámica. Franceschi es un hombre que tenemos que agradecerle que en vez de pensar en meter la varilla para quemar o inyectar la espuma, que hiciera pensar al flebólogo que existía una cosa que es la hemodinamia. Yo le voy a preguntar a usted una cosa. ¿Usted cree que las varices, entre comillas, se forman por una cosa? Es una alteración global que puede ser infradiafragmática completa de la extremidad. Hay que valorar la bomba, las bombas. De lo suyo, leí una palabra en español que se llama medio frágil. Un concepto de esa insuficiencia segmentaria en el sistema venoso superficial. Usted no ha tenido nunca un enfermo con una úlcera maleolar y con un sistema venoso normal, y el problema era que la bomba sural no funcionaba. Entonces, ustedes se cuenta, no podemos generalizar en nada, porque no tenemos ni puñetera idea de nada. Vamos, yo me lo creo así. Estoy de acuerdo que tradicionalmente sabemos que quitar todos los ejes superficiales son buenos
en parte dinámicamente y en parte estéticamente. Nuestro gran volumen de pacientes en parte son de tratamientos estéticos. Entonces, a lo mejor tiene usted razón que en algunos casos una ligadura es buena. Y yo lo creo. Creo que Francesca y las ideas son muy buenas. Pero dígame a usted, cuando se trata rutinariamente, hacer un mapeo de una safena es muy complejo. Si une el origen, si une eso... El otro micrófono. Venga, perdona, porque he disfrutado mucho este panel de expertos y creo que lo que estamos viendo hoy día es un ejemplo clásico de la complejidad del problema. Lo que me queda claro es que es un procedimiento paliativo en la mayoría de los casos, siempre es paliativo. Lo segundo, que creo que la mayoría de las técnicas sirven para la mayoría de los pacientes siempre y cuando se hagan bien hechas. Lo que me preocupa profundamente es ver que no hay mucha ciencia detrás de esto. Esto es una cosa que se hace más con base a experiencias de grupos individuales y las conductas se toman con base a reportes de casos. Creo que el día que se diseñe un estudio prospectivo aleatorizado con pacientes bien seleccionados de 1, 2 y 3 técnicas comparadas y nos den resultados a 5 o 10 años, podríamos contestar estas preguntas que se están haciendo. Mientras tanto, es la experiencia de los grupos individuales, el cualitativo que a los pacientes les va bien, creo que no es suficiente argumento médico para decidir uno u otro procedimiento. doctor Javier. Perdona, es que esto te quiero contestarte. Es muchísimo más difícil la vena que la arteria, muchísimo. Y sí que lo hay. Si uno busca la literatura, ves por ejemplo el libro de Yauco Basi, pero hay que leerlo. Claro, es igual que cuando una persona me dice, ¿cuántos Nacaraker has tenido? Yo ninguno, no existe. Un momento, coge la lupa y busca. Entonces, lo que tú me estás diciendo está en base a que la flebología es una ciencia más difícil y que no solamente es tratarla, hay miles de tratamientos que todavía queda, claro que queda. Si yo me siento perdido muchas veces en un enfermo pélvico y eso es lo que sueño, pero no estoy de acuerdo contigo, no, perdóname. Bueno, para tal vez a Giovanni, a ver. No, yo quería hacer un poco de claridad frente a la pregunta que hizo Juan San Juan y de la respuesta que dio Javier. Y es que el procedimiento de Franceschi, que fue el que diseñó la técnica de Shiva, basado en los conceptos hemodinámicos integrantes, son completamente diferentes a lo que está preguntando Juan. Esto lo describió ahora recientemente el doctor Paul Pitalugá en Londres, haciendo clara diferencia entre ese procedimiento y el procedimiento ESVAL, que es la ablación selectiva de las venas varicosas bajo anestesia local, partiendo del concepto hemodinámico o fisiopatológico de que hay algunos pacientes que desencadenan daños varicosos en forma selectiva en periféricos, sin que los ejes se encuentren dañados. Entonces, ellos simplemente haciendo la ablación selectiva de esas varices corrigen el tema. Pero yo lo que quería hacer mención era que respecto a lo que es espuma, que ustedes están llamando foam, yo lo conozco yo como espuma, el láser y la radiofrecuencia, basados en los estudios prospectivos a corto plazo, porque a largo plazo sí no hay nada, es que ofrecen resultados relativamente parecidos a lo de la cirugía convencional, basados en el concepto del reflujo safenofemoral como concepto fisiopatológico que se ha manejado siempre. A tal punto que Paul Pitalugá dice, hoy podemos ofrecer el tratamiento a la carta, son tan buenos que el paciente tiene que escoger. O sea, nos falta los resultados, eso sí, de pronto a 5 o a 10 años, pero el resultado con radiofrecuencia,
los nuevos dispositivos de radiofrecuencia, y el láser son tan buenos como la cirugía convencional. Entonces hay que mirar las complicaciones, comillas, que pueda tener la cirugía convencional, las incomodidades, los dolores, las incapacidades a corto o a mediano plazo, frente a lo que puede ofrecer la radiofrecuencia y el láser y la espuma en cuanto a deambulación precoz, calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que yo le decía ahora a Javier, mientras más leo, más me confundo. De todas maneras, yo creo que nadie tiene la respuesta, diga, esta es la verdad frente a este determinado procedimiento. Venga, Javier, Sí, yo quería hacerles una pregunta. La ablación que hacen de la safena, la hacen rutinariamente suprapatelar desde el maléolo, o miden con el ecodoppler el tamaño de la insuficiencia y esa es la vena que tratan. Nosotros lo hacemos, si podemos, por vía maleolar, y hacemos la oclusión hasta por debajo del arco posterior. Usualmente nos vamos unos 5 centímetros infragenicular. Sí, normalmente se hace en el muslo y raramente por debajo de la rodilla, pero dependiendo del ecodoppler, fundamentalmente. Tal vez yo quisiera agregar, yo creo que lo más importante es el resultado de la exploración ecodoppler. Si la safena está insuficiente hasta el maléolo, creo que es necesario hacer el tratamiento hasta el maléolo, porque dejar la safena insuficiente en la pierna, así sea con oclusión proximal, de todas maneras genera molestias, genera síntomas y sobre todo no corrige el problema de las dilataciones varicosas distales o de los ramilletes telangiectásicos que pueden formarse alrededor del maléolo, si la safena distal sigue permeable. Tenía una pregunta también relacionada con este tópico. ¿Cuál es la dosis, si es que podemos definirla claramente, cuál es la dosis ideal de energía que se debe dar a la safena, a cada centímetro de safena, y qué relación tiene esa dosis con el resultado y con las complicaciones o con los eventos adversos de la cirugía? Antes de pasar a lo de la energía, devolverle la pregunta. Si usted considera, doctor, que hay que iniciarlo desde el maléolo, ¿cuál sería la experiencia en cuanto a la posibilidad que tiene uno de colocar tumescencia infragenicular y la protección, la neuroprotección que hay de pasar una fibra a 12-10 watts a ese nivel en un paciente con una ablación hasta el maléolo? Bueno, digamos, nuestra política es la siguiente: hacemos la ablación de la safena hasta donde sea necesario. En el segmento de la pierna hacemos una tumescencia generosa y bien, de manera que veamos ecográficamente que se forma un buen halo alrededor de la safena. Y obviamente la dosis que suministramos por debajo de la safena es inferior. Generalmente no sobrepasamos los 50 watts por debajo de la rodilla. Por encima, tampoco sobrepasamos 100 por encima de la rodilla, pero por debajo de la rodilla somos cuidadosos en no irnos más allá de eso. Depende también qué láser emplees. Estás trabajando con 980 o 1400. Claro, pues es baja, perdón. Nosotros empleamos con 1470, 8 desde la ingle hasta un poco por encima del maléolo y 6 escasos hasta por debajo justo. Lo que tú dices, sí, pero salvo que tengas perforantes insuficientes, inclusive ahí puede que si tú cierras hasta por debajo del arco posterior, todo ese eje va a ser un eje que no quede insuficiente, aunque previamente lo sea, porque tú has cerrado mucho. Y yo estoy contigo que quitar una fuente enorme de neuropatías
que es la zona, y ahí la tumescencia se puede hacer, pero es... Sí, no, la experiencia nuestra es, o sea, no, ni comparada con la de alguno de los polentes, pero que la tumescencia cuesta bastante, sobre todo si uno ya llega a la parte supramalleolar, no hay tanta laxitud de los tejidos como para poder infiltrar adecuadamente. Muchas veces hay lipodermatosis y lipoesclerosis que tampoco permiten que uno pueda hacer adecuado. Entonces tratamos de hacer hasta la rodilla o por debajo un poco, 5 centímetros a lo más, y si en una posterior hay una insuficiencia muy significativa, se puede hacer espuma o foam. Sí, evidentemente la neuropatía, nosotros la longitud de onda, como ha comentado, depende del aparato, la energía depende de la longitud de onda. Nosotros solemos utilizar el 980 y la neuropatía que hay por debajo de la rodilla es muy importante, hay que tener mucho cuidado con la dosis que se emplea, y más de 5 centímetros debajo de la rodilla, las neuropatías, que al principio en las series es como una losa que cada vez que viene el paciente que ha hecho una neuropatía y no se quita, la neuropatía es tenemos pocos, pero los resultados hay que verlos a largo plazo y son muy importantes. Y creo que última pregunta, Mauricio, si le parece. Respecto de la neuropatía, tengo la siguiente impresión, pero eso es una cuestión estrictamente de observación. La longitud de onda obviamente tiene también una importancia en la penetración dentro de la pared o dentro de la penetración que tiene alrededor de la vena. Entre más baja sea la longitud de onda, menor es la penetración y por ende menor la posibilidad de lesionar las estructuras vecinas. Yo no sé ustedes qué piensan al respecto. Yo manejo 810 y la frecuencia de neuropatía para nosotros, de neuropatía del nervio es 0. Sí observamos disestesias localizadas, pero que el nervio safeno hayamos encontrado una apraxia del nervio completo, no, para nosotros es rara. Estoy de acuerdo que eso no existe, y si no, hay que revisar la técnica. Todo es un problema de porcentajes. Si tú trabajas con 810, tendrás que dar más potencia, porque la energía tiene que ser la misma. Claro, tiene que ser la misma. No, porque varía con el tiempo. Entonces, perdona. Y por otro... No, ya está. No, ya. Para que no se vuelva... Hacemos la última pregunta y damos por finalizado. Es que, con mucho respeto a la mesa, la respuesta al doctor Indaur no se la dieron, y es el tratamiento de la safena debajo de la rodilla, comenzando con que no sé cómo será la anatomía del paciente español o del paciente tico, pero el paciente nuestro, una safena incompetente por debajo de la rodilla es muy rara. Es más frecuente encontrar epifaciales debajo de la rodilla, que son afluentes de la safena troncular de la parte en muslo. El tratamiento de la safena es en muslo, es mi punto de vista. La safena no se debe tocar ni con espuma, ni con láser, ni con radiofrecuencia, y está proscrita hace más de 20 años quirúrgica por debajo de la rodilla. Damos por terminada la sesión de la mañana. A los doctores participantes, muchas gracias a ustedes y a todos ustedes, millón de gracias.